Jóvenes, buenas noches. Voy a desarrollarles el tema de tripanosomiasis americana, enfermedad de Chagas. Y también el syllabus, conversar sobre la enfermedad del sueño, asociada también a un protozoario semejante al causante de la tripanosomiasis americana. Bueno, ahí vemos a Carlos Chagas, investigador del Instituto Fiocruz en Brasil, ¿no? Quien desarrolló una investigación en unos afectados, trabajadores de un ferrocarril, ahí en una zona en Brasil, ¿no? Investigó él en estos insectos, los triatominos, la presencia de este protozoario, ¿no? Abajo vemos una casa típica, ¿no? De cañas, esteras, es un escenario típico en el que pueden desarrollarse estos insectos. De seguro que hay crianza de animales, hay animales silvestres en el peridomicilio que llegan a alimentarse, y eso es el escenario epidemiológico para el desarrollo de esta enfermedad. Entonces vamos a ver que esta es una antropozoonosis, ¿no? El hombre se convierte en un transmisor de esta enfermedad para otros mamíferos silvestres o mamíferos intradomiciliarios y mantiene el ciclo, ¿no? El comprometido allí, agente causante de la enfermedad, es un protozoo flagelado denominado Trypanosoma cruzi. Hay varias especies, obviamente, pero este es el principal. Esta enfermedad puede ser adquirida o puede ser de naturaleza congénita también, ¿no? Y si bien es cierto, compromete muchos órganos, lo que más se ha publicado y lo que más prevalencia ha mostrado es el daño que puede causar a nivel de corazón y de tubo digestivo. Entonces, vectores y el mismo agente etiológico, ¿no? Habitan áreas del centro y sur andina. Para nosotros como país, desde Arequipa hacia el sur vemos zonas endémicas con presencia de casos, aunque los programas de control de la OMS o OPS han ayudado mucho al control de esta enfermedad. Sin embargo, eh, todavía en esas zonas es de notificación obligatoria. Para esta parte norte, Trujillo, Piura, se ha demostrado presencia de algunos vectores, ¿no? De algunos triatominos. Sin embargo, no se ha demostrado presencia de casos agudos o crónicos. Sí, hay publicaciones de investigaciones al respecto de presencia de anticuerpos en alguna población, por ejemplo, en Cascas hay algunas investigaciones realizadas, pero como les digo, no hay reportes de casos con una clínica asociada a esta enfermedad. Para la parte selva del país también tenemos, es más, nosotros como región La Libertad tenemos una zona común con la selva, ¿no? Y por ahí también se ha demostrado la presencia del vector, ¿no? Argentina es una zona también afectada, ¿no? Bolivia y, como dijimos, el sur del Perú. Está recibido diferentes nombres, ¿no? Por ejemplo, eh, la vinchuca, ¿no? Al sur del país le denominan así al vector. Este se nutre de sangre y ahí es donde quiere la infección, ¿no? Entonces, como les decía, hay otros animales comprometidos, otros mamíferos comprometidos, dependiendo de la zona, ¿no? Por ejemplo, llamas, guanacos, alpacas, vicuñas, pumas, zorros, cobayos, ratones de campo. Y el hombre, pues, ¿no? Sale a, a desarrollar la agricultura, la ganadería, vuelve a la casa, incorpora algunos animales silvestres a la casa, o saca algunos animales domésticos para ir hacia las zonas del campo, y ahí mantienen los ciclos.
Otro factor importante es la pobreza. La pobreza también juega un rol importante por el tema de las viviendas, ¿no? Como hemos visto en la imagen, donde es un escenario para el desarrollo de del ciclo biológico de estos triatominos o vinchucas. También el tema de las migraciones ha permitido expandir este daño o esta enfermedad o pacientes que han sido infectados, desarrollan formas crónicas después de años eh, y que han migrado hacia zonas como la Unión Europea o los Estados Unidos, ¿no? Por tanto, la enfermedad se ha urbanizado, se ha globalizado, ¿no? Ya no es de zonas rurales exactamente. Como les decía, hay programas de control para la parte sur del continente, América del Sur básicamente, desde hace muchos años, con programas de educación, programas de control de vectores, ¿no? Y el tamizaje en donantes de sangre que se había constituido una herramienta importante también de contagio, ¿no? Y bueno, esta población de lactantes, ¿no? Se ha referenciado que el 5% de ellos puede desarrollar o nacer con la enfermedad, desarrollar la forma congénita. Entonces, como les decía, mira el mapa del Perú, diversas especies de tripanosomas, ¿no? Y mira la distribución geográfica de algunas especies, como el Triatomys festans hacia el sur, ¿no? Y otras como los Pastróngilos hacia el norte del país, ¿no? Entonces, su distribución geográfica también tiene mucho que ver con la epidemiología de la enfermedad, sabiendo además que el más virulento, el patógeno, es el triatoma. El mejor vector intradomiciliario es el triatoma y que T. cruzi es el más virulento, ¿no? Aquí en la región de Libertad podemos resaltar a Triatoma maxunoi, Patron chinae, Rhodnius ecuadoriensis, que es de hábitos peridomiciliarios e intradomiciliarios, y los otros dos prácticamente intradomiciliarios, ¿no? Eh, Dice que existen diversos trepanosomas inocuos. Pareciera que T. cruzi ha adquirido patogenicidad a través del cambio en su constitución genética, ¿no? Es más, hay linajes dentro de la misma especie que demuestra cierta susceptibilidad a los fármacos antichagásicos, ¿no? Como el sublinaje 2B, a diferencia del sublinaje 1, que se muestra más resistente a los fármacos antichagásicos. Entonces, como les decía, en el campo, en el domicilio, en el peridomicilio, se pueden desarrollar estos ciclos donde participa el vector, donde participan los mamíferos, incluyendo al hombre, ¿no? El mismo diseño de las casas permite el desarrollo del ciclo biológico de este vector también, ¿no? Eh, entonces, el tema de la educación, el tema de luchar contra el tipo de vivienda, ¿no? El tema de los programas de control de este ciclo biológico para cortar la cadena de transmisión se convirtieron en herramientas importantes para bajar la tasa de infecciones, las cargas parasitarias. T. cruzi, ¿no? El principal agente causal de la tripanosomiasis, eh, como les comentaba, es transmitido por diferentes triatominos o chupadores de sangre hematófagos. Acuérdense que las hembras necesitan alimentarse de sangre para el desarrollo de sus hormonas, para completar su ciclo biológico, ¿no? Entonces, por eso el carácter hematófago que tienen estos de acá. Entonces, luego que este infecte o pique a un mamífero infectado, eh, que tenga tripomastigotes sanguíneos circulante en sangre,
pues se torna infectante luego de 20 días y permanece allí durante todo el ciclo biológico de este vector, que generalmente es aproximadamente un año. Entonces hay varios triatominos comprometidos ahí, ¿no? Las especies o los géneros de Pastrongylus, Triatoma y Rhodnius. De seguro en la práctica les van a enfatizar sobre la morfología para diferenciar uno u otro género, pero vemos como generalidad la posición de las antenas respecto al ojo y a la probóscide, ¿no? Acá están los ojos, aquí están las antenas y esta es la probóscide, ¿no? Cerca a los ojos, mediano y posterior. Entonces vemos aquí que en el ciclo, luego que el vector eh, pica, segrega una sustancia indocoagulante y luego defeca, ¿no? Defeca y ahí inocula a los tripomastigotas metacíclicos, que luego son fagocitados por varias células, como vamos a ver, ¿no? Es como el Leishmania, este busca ser fagocitado porque como tiene mecanismos de control de la destrucción dentro de las células fagocíticas, pues busca ser fagocitado y replicarse allí dentro, ¿no? Se duplica, estallan las células, ¿no? Obviamente que ya ha habido circulación sanguínea, linfática, se expande a otros órganos. Y desarrolla la forma mastigota, que luego se multiplica y hace estalla la célula, ¿no? Estalla la célula. El huésped, por otro lado, busca encapsularlo, fibrosar el tejido. Hay un tejido fibrosado, no tiene mucha función. Entonces, en esa competencia, muchos de ellos son desarrollados y liberados al torrente sanguíneo, ¿no? Desarrollando las formas de tripomastigotes sanguíneos, ¿no? Circulan en sangre, luego viene el vector susceptible y nuevamente se cierra el ciclo, ¿no? Entonces tenemos estas formas evolutivas, ¿no? La mastigote, el tripomastigote sanguíneo circulantes, ¿no? También lo podríamos encontrar en heces del insecto, como tripomastigote metacíclico, ¿no? Y el epimastigote en la parte anterior del tubo digestivo del insecto, ¿no? Y bueno, el amastigote que no tiene flagelo, pero que sí podemos ver un cinetoplasto que sirve para diagnóstico. Y en el caso de los tripomastigotes, epimastigote, la posición del cinetoplasto respecto al núcleo permite diferenciarlo, ¿bien? Posterior y anterior, ¿no? Además, hay que saber que, como les comentaba, algunas formas desarrollan en el cultivo, en el vector, como el epimastigota, y otras en el huésped, ¿no? En el vertebrado. Y la mastigota, obviamente, que es la forma de reproducción intracelular en los hospederos vertebrados. Como les decía, luego estalla la célula y se liberan los tripomastigotas sanguíneos, ¿no? Obviamente que ahí tiene que haber un mecanismo de metaciclogénesis, como hablábamos en Leishmania también, ¿no? Entonces, hablemos de este tripomastigota, ¿no? Ahí circulante en sangre o los animales también infectados, ¿no? Y los encontramos en periodos agudos o iniciales de la infección, ¿no? Luego que han sido inoculados, ¿no? Hasta que vayan a los tejidos blancos y desarrollen la forma de mastigota que va a reproducirse y luego nuevamente convertir en la forma de tripomastigota sanguíneo. Entonces la posición del núcleo es importante para el diagnóstico, ¿no? Y una membrana ondulante, como dice, ¿no? Que bordeada por un flagelo, ¿no?
Todo esto nace a nivel de kinetoplasto y luego va hasta la parte posterior del vector, de todo su cuerpo, se puede decir, ¿no? Entonces, este tripomastigote, como les decía, sanguíneo, va a invadir ciertas células, busca ser fagocitado, ¿no? Como macrófagos, células del sistema retículo endotelial, ¿no? Hasta llegar a tejido muscular cardíaco, estriado, músculo liso. Y menos frecuente, aunque en algunos pacientes vamos a ver que tienen problemas de respuesta inmune, podrían tener afectación a nivel del sistema nervioso central. ¿Cómo poder diferenciar las especies de tripomastigotas de trypanosoma? Entonces hay que hacer estudios moleculares o estudios de perfil de isoenzimas que tienen estos a través de métodos moleculares también, ¿no? Y algunos han referenciado también que el tamaño del kinetoplasto puede ayudar, pero hay que tener mucha experiencia, ¿no? El kinetoplasto. Acuérdense que era una masa de material genético, dijimos, ¿no? Pero hay métodos que permiten diferenciarlos bien. Seguro que el tema de los costos puede afectar, ¿no? Pero hay varias publicaciones al respecto de los métodos isoenzimáticos, ¿no? El perfil de enzimas que tienen estos para poder diferenciar las especies. Así que el tribomastigota, luego de llegar a los tejidos blancos, se convierten a mastigota, inclusive dentro de los macrófagos también, redondeado, en la forma de multiplicación de 2 a 4 micrómetros de diámetro. Entonces, cuando los mastigotes en fase de multiplicación multiplican las células huéspedes, se diferencian entre los mastigotes y las células tallos y liberan y van al torrente sanguíneo. En pacientes fallecidos, un estudio de la biopsia de ciertos tejidos, podemos ver, como ves la imagen acá, nidos de mastigota, ¿no? Y ves la reacción inflamatoria del huésped, ¿no? En el tejido, y que luego trata de encapsularlo, fibrosarlo, ¿no? El epimastigota, luego de que los insectos chupen la sangre y se infecten con los tripomatigotas sanguíneos, ¿no? Estos ingresan, se multiplican en el intestino medio de los insectos en forma de mastigotas. También son flagelados. Ya vimos que la posición del núcleo respecto al cinetoplasto podría ayudar a diferenciarlo, ¿no? Porque vamos a ver que hay un estadio de diagnóstico o hay un método de diagnóstico en el cual se hace estudio del contenido estomacal de estos triatominos y vemos epimastigotas. O en el cultivo también, ¿no? Como decía, ¿no? Ahora, estos para que se conviertan en infecciosos hacen el tema de la metaciclogénesis, ¿no? Y se van a la parte posterior para luego cuando el insecto pique nuevamente, segregue sustancia anticoagulante, y a veces también el mismo huésped le ayuda porque se rasca y lesiona más todavía la herida. Entonces las heces conteniendo estas formas invasivas facilitan su ingreso. Entonces hay ciertos factores del huésped y del parásito, ¿no? Que favorecerían o que evitarían el evento infeccioso, ¿no? Entonces, como dice allí, individuos con una mayor composición genética son menos susceptibles a la enfermedad, ¿no? Existen, nuevamente, mencionar el sistema HLA de antígenos leucocitarios humanos, ¿no? Debido a que algunos desarrollan formas de cardiopatías y otros no, ¿no? En pacientes que han sido tamizados. Y se ha publicado que aquellos que contienen este haplotipo B40CW3 desarrollan menos formas de cardiopatía chagásica, ¿no?
Acuérdense que el complejo mayor de histocompatibilidad no es otra cosa que una región de genes, ¿no? Que tiene mucho que ver con el mecanismo de procesamiento y presentación de los antígenos, en este caso, los antígenos de tripanosoma, ¿no? Además, esta es una cuestión común, ¿no? Me refiero a que si alguien vive en una zona endémica, eh, a diferencia de alguien que invade zonas endémicas, ¿no? El predominio de las formas crónicas o de curso benigno, o sea, vale decir, la agresividad de la manifestación clínica, eh, es menor en aquellos que están expuestos, ¿no? Quizás por formación de anticuerpos protectores pueda ser un factor. A diferencia de algunos turistas que puedan ingresar a zonas endémicas, que sí, con el transcurso de los años pueden desarrollar estas formas, algunos. Respecto al parásito, ¿no? Hay varios aspectos que le favorecerían el mecanismo de invasión, de evasión de respuesta inmune, ¿no? Lamentablemente se comparten antígenos comunes entre la estructura misma del agente etiológico, ¿no? Así que si ingresa un antígeno extraño a tu cuerpo, lo regular es que tú formes anticuerpos. Y en esa lucha inmunológica muchos parásitos son destruidos y se liberan antígenos, ¿no? Y lamentablemente se forman anticuerpos contra esos antígenos, y si son comunes a la del huésped, prácticamente va a haber eh, desarrollo de algunas enfermedades autoinmunes, ¿no? O sea, no es otra cosa que tus anticuerpos entran a luchar contra tus propios antígenos, ¿no? Sobre todo en las formas crónicas. El otro tema es el cambio antigénico, ¿no? Que produce hacia un rápido reciclaje de sus antígenos de superficie, ¿no? Y además de los antígenos solubles, de tal manera que el sistema inmunológico así no lo detecta. Eh, el bloqueo de la zona de la vía alterna del complemento, ¿no? Eh, el hecho de querer ser fagocitados o ubicarse dentro de los macrófagos, ¿no? Ya que ellos eh, evaden esta respuesta inmune dentro de estas células a bloquear la formación de los fagorizomas, ¿no? Que es un mecanismo importante de destrucción de estas células respecto a microorganismos intracelulares. Otro tema importante es que dentro del mecanismo de traducción de señales, estos generan inmunosupresión, generando disminución de la formación de anticuerpos, ¿no? Además, hay bloqueo de la producción de esta interleuquina que tiene que ver con la maduración de linfocitos vírgenes, ¿no? La interleuquina 2, que también tiene que ver con la neostasis de la respuesta inmune. Acuérdense ustedes que luego que se desencadena la respuesta inmune debemos llegar a un tema de eliminación de toda esa población clonal de linfocitos que se había creado para llegar a la homeostasis. Y eso lo realizan las interleuquinas, como esta interleuquina 2. Entonces, si no hay una regulación de esto, prácticamente la reacción inflamatoria agudizaría eh, el cuadro clínico, ¿verdad? Respecto a la patogénesis, eh, la lesión inflamatoria en los tejidos o al momento de inocular también, ¿no? Es un evento que al inicio de la enfermedad, o sea, cuando el vector pica, eh, podría ayudar a un diagnóstico, ¿no? Esta lesión inflamatoria que se genera luego que ingresa este panosoma cruzi.
Sin embargo, en muchos de los casos pasa inadvertida. Luego de eso, que él supere esta barrera y ingrese vía células de transporte que hemos mencionado y se aloje en los tejidos, va a generar alteraciones histológicas en el tejido blanco, ¿no? Eh, tejidos subcutáneos, ¿no? Eh, eh, el edema intersticial, la infiltración linfocitaria, ¿no? Y la hiperplasia reactiva de los ganglios linfáticos adyacentes generaría un cuadro agudo de esta enfermedad. Así que luego del ingreso del vector, del parásito, ¿no? Se genera el cuadro inflamatorio, ¿no? Eh, llega a los tejidos blancos, genera estas lesiones celulares o alteraciones histológicas que hemos mencionado, ¿no? Vamos viendo acá en las imágenes, por ejemplo, y esta tercera imagen aquí a la derecha, por ejemplo, hace referencia a la fibrosis, ¿no? Como que se forman capas alrededor de estos tejidos que tienen células infectadas de amastigotas, ¿no? Y ya saben, pues si es un órgano importante, un tejido fibrosado no tiene función. Entonces, sabiendo que los órganos más afectados es el corazón, tubo digestivo y menos frecuentemente el sistema nervioso central. Entonces, eh, esto ayudaría a la manifestación de la clínica de los pacientes, ¿no? Entonces, esa es la ruta que se hace. Desde la fase aguda, desde que pica, con generación de un evento inflamatorio, ¿no? Y en esa ruta de llegar hasta los tejidos blancos, ¿no? Al inicio, generando lesiones o alteraciones histológicas locales en ciertos tejidos, ¿no? Y ya en la fase crónica, el tejido blanco, todo lo que les mencionaba respecto a la fibrosis de esos tejidos que genera o que va a generar las manifestaciones clínicas. Entonces, en la fase aguda, o sea, cuando recién es inoculado el vector, el parásito por el vector, luego de haber picado, eh, dependiendo de la zona en la que ha picado, puede generar una zona inflamatoria. Creo que acá tengo una imagen. Aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí en el brazo, ¿no? Eh, este es lo que se denomina el chagoma de inoculación, ¿no? Una reacción inflamatoria, ¿no? Se inoculan los tricomastigotas metacíclicos, ¿no? Estos son eh, fagocitados por células, por diferentes células que están debajo de la epidermis. Ya hemos visto en inmunología, seguro que células podemos encontrar ahí, macrófagos, fibroblastos, etcétera, ¿no? Y luego son llevados hacia los tejidos y convierte luego a mastigotas que se reproducen intensamente dentro de estos tejidos, ¿no? Si el vector picara en una región cerca al ojo, como podemos ver en este niño, el cuadro que se ha denominado signo de Romaña, que hace referencia a este primer evento inflamatorio, sí es un signo patognomónico en la enfermedad, ¿no? Pero pocos hacen esta forma de inicio de enfermedad, ¿no? La mayoría hace lo que les decía en diferentes partes del cuerpo, como esta lesión en el brazo, que pasa inadvertida a veces. Entonces, no le ponen mucha atención al poblador, ¿no? Y como esta enfermedad es de evolución crónica, el problema es después. Así que luego que se inocula en la región, desarrolla un evento de invasión, ¿no?
eh, intracelular a través de ganglios linfáticos y otros órganos, llegando a los órganos blancos, vaso, médula ósea, corazón, tubo digestivo, etcétera, ¿no? Ocasionalmente hice varios ovarios, testículos, tiroides. Así que eh, en esta zona blanco, de tejido blanco, se genera una respuesta inflamatoria con bastante infiltrado leucocitario. Así que si eh, se desarrollan las formas amastigotas dentro de esos tejidos, va a haber destrucción de estos tejidos o de estas células o histocitos, ¿no? ¿Qué más? Es importante mencionar también, como mencionamos en la primera clase, los casos agudos apenas son el pico del iceberg, ¿no? Porque la gran mayoría desarrollan forma asintomática, ¿no? Más, como dice ahí, luego de 1 a 4 meses recién se manifiestan algunos síntomas en algunos de ellos. Así que solo el 5% pueden desarrollar la forma aguda y de este 5%, ¿no? El 90% toma trascendencia en niños, ¿no? Estamos refiriendo a las manifestaciones agudas. Y en estos niños, de este 90%, el 30% desarrollan formas viscerales. La letalidad para esta enfermedad está entre el 1 al 13% y generalmente está asociado a problemas de cardiopatía o de meningoencefalitis en el caso de pacientes básicamente que tienen problemas de respuesta celular, ¿no? Ya podemos ir mencionando, por ejemplo, pacientes oncológicos, pacientes infectados con VIH. En la mayoría de casos, entonces, de esta forma clínica, luego de haber desarrollado la primera reacción inflamatoria, ¿no? Luego de haber sido inoculados, desarrollan forma de latencia, una fase de latencia donde la carga parasitaria es baja, generada por la misma respuesta inmune del huésped, ¿no? Entonces, pasan hasta 10 años en algunas personas, de seguro que tiene mucho que ver con la respuesta inmune, con el estado inmunológico, con la edad, ¿no? Y algunos desarrollan la forma crónica, que si bien es cierto, tiene una baja carga parasitaria, ¿no? El hecho de comprometer órganos importantes como el corazón o tubo digestivo genera cuadros complicados, ¿no? Es más, acuérdense ustedes que en esa lucha inmunológica se desarrollan o se liberan antígenos comunes, sustancias tóxicas que causan edema intersticial e infiltrado, ¿no? ¿Infiltrado de quién? De células mononucleares, ¿no? Exacerbando más el cuadro, ¿no? Hablamos de cardiopatía chagásica principalmente y de megaesófago o megacolon en segundo lugar, ¿no? Resaltamos nuevamente el tema de los autoanticuerpos, ¿no? Que genera destrucción del endocardio, los vasos sanguíneos, ¿no? Se exacerba el evento inflamatorio, generando arritmias y miocardiopatía. Y en el tema de megaesófago y megacolon, la destrucción de las neuronas que inervan estos tejidos genera trastornos del funcionamiento peristáltico, ¿no? De la musculatura de estos órganos. Va desarrollando hipertrofia muscular, atrofia y fibrosis, como les digo, ¿no? Tejido que no tiene función. Hay aumento o distensión del músculo liso, ¿no? Y nuevamente la hipertrofia muscular, que es tejido que no desarrolla función. Respecto a las manifestaciones clínicas, ¿no? Entre el 10 y el 30% de personas con infección crónica finalmente desarrollan síntomas cardíacos o gastrointestinales, ¿no?
Nuevamente mencionamos que a nivel de corazón, generalmente alteraciones del ritmo cardíaco y miocardiopatía. Y en trastornos gastrointestinales, megaesófago y megacolon. Resaltamos nuevamente algo importante, el tema de la inmunosupresión que genera reactivación de la enfermedad, así que muchos que invadieron zonas endémicas se infectaron. Puede ser que en el transcurso de los años desarrollen algún tipo de neoplasia o se infecten con VIH. Entonces, reactivan esta enfermedad, ¿no? Entonces, como les comentaba, salvo que sea el signo de Romaña, podría ponerle usted atención a la manifestación clínica en la fase aguda. Si no, va a pasar inadvertida, como en la mayoría de las situaciones, ¿no? Porque eso puede simular inclusive una picadura de araña, mosquitos u otro insecto. Entonces, totalmente inespecífico, ¿no? Y pase desapercibido. Además, el acceso a los sistemas de salud también favorece, ¿no? Que los pacientes o las comunidades afectadas eh, hagan que pase desapercibido este cuadro. Entonces ahí está, ¿no? Mucha goma de inoculación y el signos de Romaña. Y eso que en el chagoma de inoculación, como dice ahí, hay compromiso de ganglios linfáticos, ¿no? Inflamación de estos en la lucha inmunológica que desarrolla el huésped, pero como les decía, la falta de acceso a los servicios de salud eh, hace que esto eh, no tenga atención médica y los huéspedes susceptibles o las comunidades prácticamente eh, hacen tratamientos caseros y hasta que desaparezca la lesión, ¿no? Pero ya el parásito está circulando y buscando tejidos blancos. Adicionalmente, en esta fase aguda puede aparecer fiebre, malestar, ¿no? Edema en la cara, como en el caso del síndrome de Romaña, ¿no? Ganglios inflamados, ¿no? Hepatoesplenomegalia en algunos casos. En aquellos que desarrollan forma crónica, ¿no? Entonces, la forma aguda la resolverán espontáneamente, ¿no? Entonces pasan a una fase indeterminada de enfermedad, con una parasitemia básica, asintomática, pero eso sí con presencia de anticuerpos. Eso es importante porque estas personas que a veces se convierten en donadores de sangre, entonces es importante tamizarlos, ¿no? Y ayuda a la presencia de anticuerpos. Pero en aquellos que desarrollan formas crónicas sintomáticas, como les mencionaba, los más afectados son tejidos del corazón y tubo digestivo, ¿no? Entonces, cuando hay compromiso del corazón, eh, se manifiesta pues la insuficiencia cardíaca congestiva, tromboembolias, arritmias, que generan mareos, desmayos, ¿no? Crisis comiciales. La evolución clínica se complica a menudo con unos episodios de embolia cerebrales, ¿no? Y en otras áreas mismas del cerebro. Y a nivel de tubo digestivo, eh, cuando son comprometidos estos órganos, hay disfagia, odinofagia, dolor torácico, tos, regurgitación, cuadros de aspiración durante el sueño, dice, ¿no? Otros que desarrollan una forma de megacolon secundario sufren estreñimiento crónico, dolor abdominal, dice, ¿no? Eh, Luego de varias semanas entre cada defecación, los cuadros ocasionales de obstrucción aguda ocasionan eh, perforación de este órgano, ¿no? Básicamente eh, intestino grueso, ¿no? Perforación, sepsis y terminan falleciendo los pacientes.
Es importante mencionar el tema en gestantes porque hay una transmisión congénita, dijimos, ¿no? Si un insecto es poco frecuente y puede ser asintomática, aporta un 10% de los abortos espontáneos y partos prematuros, generalmente en zonas endémicas, ¿no? Si naciera el niño, ¿no? En madres asintomáticas, estos nacen prematuros. Algunos manifiestan la enfermedad en el momento del nacimiento y otros después de varios meses, luego de un periodo de latencia. Entre el 10 y el 20% de las madres que están infectadas pueden transmitir el parásito al feto, ¿no? Y estos, como decíamos, pueden manifestar la sintomatología al nacimiento o después de un periodo de tiempo. Igual los órganos comprometidos, corazón, esófago, intestino, cerebro, piel, hígado, vaso, ¿no? Pueden manifestar una fiebre. En algunos casos pueden desarrollar meningoencefalitis tipo neurosífilis, convulsionan, temblores de las extremidades, dificultad para respirar, anemia, lesiones cutáneas, inclusive miocarditis. Merece también atención el tema de los inmunosuprimidos debido a los problemas que se incrementaron a consecuencia del VIH, ¿no? Reactivarían la enfermedad, desarrollan la forma aguda, y en estas personas se puede alcanzar hasta un 55% de mortalidad. Y los cuadros son más complicados porque hacen lesiones cutáneas y desarrollan masas cerebrales, ¿no? Con edema cerebral, hemorragias, aparte de la miocarditis, también endocarditis. Otro tema es el trasplante de órganos, donde a las personas se les da corticoides o ciclosporinas para bajar la respuesta inmune, ¿no? Y aceptar los órganos trasplantados. Entonces, en estas personas que no han sido tamizadas para esta enfermedad y que han sido infectadas en algún momento de su vida, pueden aparecer en el receptor del tejido cuadros clínicos desde 30 días hasta 14 meses después del trasplante, ¿no? Desarrollan fiebre, hepatosplenomegalia, mialgias, miocarditis, arritmias. Y también el tema de los pacientes VIH que se encuentran en fase 3 o 4 con cargas de respuestas de linfocitos CD4 menores de 200 por milímetro cúbico, ¿no? También desarrollan manifestaciones a nivel del sistema nervioso central, fiebre, cefalea, vómito, convulsiones, trastornos neurológicos. Otro mecanismo de transmisión son transfusiones de sangre derivados, pero lo bueno es que el país tiene un buen programa de hemoterapia y banco de sangre, ¿no? Entonces estas personas ahora son tamizadas, todos los que son donantes son tamizados. Es que no salen reactivos, no pueden donar, ¿no? El sílabus también pidió mencionar el tema de la tripanosomiasis africana o enfermedad del sueño, ¿no? Que a diferencia de la tripanosomiasis americana, ¿no? La cardiopatía es de curso benigno, pero aquí sí hay más compromiso del sistema nervioso central, debido a que el agente etiológico tiene dos subespecies, gambiense y rhodesiense. Se le ha clasificado como tripanosomiasis occidental o gambiense, o la oriental rhodesiense, ¿no? Por el agente causante, ¿no? Lo diferencia. Más en la clasificación epidemiológica, el reservorio en la forma gambiense es para seres humanos, en cambio en la rhodesiense hay ganados y antílopes comprometidos. Pareciera que esta forma rhodesiense es la más aguda porque afecta tempranamente el sistema nervioso central en un periodo menor de 9 meses, ¿no? Y con parasitemas elevadas, ¿no? ¿Quiénes han sido afectados? Turistas que entran a zonas
endémicas. Entonces, presentan dos estadios clínicos, ¿no? Enfermedad, una denominada enfermedad hemolinfática, que caracteriza fiebre, adenopatías y cefalea, y la otra que sí afecta rápidamente al sistema nervioso central, ¿no? Generando síntomas neuropsiquiátricos inclusive, ¿no? Nos estamos refiriendo aquí a la forma rodesiense, no se olvide que es la forma más complicada de esta enfermedad, ¿no? Eh, Hay unos fármacos que se usan para el tratamiento de esta enfermedad que tienen mucha toxicidad, ¿no? Eh, por eso es que se dice que el tratamiento es complicado y, y varía según el estadio clínico de la enfermedad. Respecto al diagnóstico, nosotros podríamos echar de mano, si es que es detectado oportunamente, eh, las formas agudas o congénitas, ¿no? Que son las que generalmente se manifiestan más rápidamente. Posiblemente en las zonas endémicas sean detectados por la experiencia del médico más rápidamente que en las zonas no endémicas. Y la otra fase es el cuadro crónico, ¿no? Donde también podrían echar de mano a otros métodos para detectar o diagnosticar esta enfermedad. Eh, es muy probable que en la forma aguda o congénita encontremos directamente el parásito y que en las formas crónicas el tema de los anticuerpos ayudaría mucho el diagnóstico. Pues ya vamos viendo allí un frotis sanguíneo con trepanosomas. Aquí está el protozoario flagelado. Aquí vemos glóbulos rojos, aunque no está bien teñida la lámina, pero aquí abajo vemos ya una concentración, porque no vemos glóbulos rojos, está todo destruido. Entonces hay métodos de concentración y vemos nuevamente el parásito y el flagelado, ¿no? Por acá también vemos cultivo. Aquí vemos que esta persona está siendo expuesta a una de las formas evolutivas del ciclo del vector, ¿no? Eso se llama el seno diagnóstico. Y luego al investigar o estudiar el contenido estomacal de estos vectores, podemos ver aquí, podemos ver tripomastigotas metacíclicos, ¿no? A ver, vamos a ver. Entonces tenemos los métodos directos para las formas agudas o congénitas. Eh, Ante la investigación clínica epidemiológica, yo le puedo sacar una gota del pulpejo del dedo a un paciente y lo llevo al microscopio, ¿no? Voy a ver ahí los protozoarios moviéndose, ¿no? Los tricomastigotas sanguíneos. O puedo tomarle una muestra de sangre en un tubo con heparina y luego puedo agarrar un tubo de microhematocrito, que son unos tubos delgaditos que tienen también anticoagulante, los centrifugo y concentro, ¿no? Concentro. Luego de centrifugar vamos a tener una fracción soluble y una fracción de componentes celulares, ¿no? Entonces, en esta fracción de los componentes celulares es donde están los glóbulos rojos, los blancos, y de ahí hacemos un pequeño extendido. El tema de la centrifugación me permitió concentrarlos. Entonces sacamos una gotita nuevamente y le echamos al microscopio. También podríamos tomar una muestra de sangre y cultivarlos en medio de cultivo trifásico o bifásicos, ¿no? Pero la sensibilidad es menor del 50%. O yo puedo criar al vector en laboratorio y obtener formas estériles de este vector, ¿no? Linfas en estadio 3 o 4 de los triatominos. Y luego, como vimos en la imagen, en un frasco tapado con un tul que permita que el vector se alimente de la sangre del huésped, ¿no? Podríamos exponer al huésped, a la persona que en este caso queremos diagnosticar,
La idea es que los tripomatigotas sanguíneos sean infecten al vector, ¿no? Y luego de unos 30 días eh, poder evaluar el contenido estomacal de estos creatominos. Veremos entonces formas de tripomastigotas o epimastigotas. Podemos encontrar cualquiera de los dos, ¿no? Porque, bueno, nosotros sabemos que más hacia la zona posterior, ya para defecar, encontramos tripomastigotas metacíclicos, pero en la zona anterior, epimastigotas, y al momento de presionar el abdomen de estos vectores, ¿no? Podemos encontrar cualquiera de las dos formas. Otro método importante es la prueba molecular, ¿no? El PCR. Tiene alta sensibilidad y especificidad, aplica bastante para esas formas donde la carga parasitaria es baja, como las formas iniciales o crónicas, y también en las formas congénitas, porque acuérdense que no todos al nacer hacen la forma clínica, ¿no? Después de meses algunos. Bueno, y en pacientes afectados y fallecidos post-mortem ya puede hacer biopsias para hacer estudios y buscar el nido de amastigotas, ¿no? Nido de amastigotas en tejidos fibrosados. Para las formas crónicas, generalmente puede echar de mano los métodos de búsqueda de anticuerpos, ¿no? Y hay varios métodos. Unos son de tamizaje y otros son confirmatorios. Por ejemplo, en los bancos de sangre se hace bastante tamizaje a través de la prueba de Lisa. Pero todos estos pacientes o personas que resulten positivas a una prueba de Lisa, que es una prueba de tamizaje, deberían ser confirmados con una prueba de inmunofluorescencia indirecta, que no es otra cosa que enfrentar los anticuerpos de la persona directamente al parásito. Hay otro método también, la hemaglutinación indirecta, ¿no? Yo puedo, a ver, creo que aquí está la imagen. No, no está. Pero esta forma de diagnóstico, hemaglutinación indirecta, EMA es glóbulo rojo. Aglutinar glóbulos rojos, ¿qué hace? No es otra cosa que eh, lograr sensibilizar glóbulos rojos de aves con antígenos o fracciones antigénicas del vector, del, del agente etiológico que digo, ¿no? Entonces yo sensibilizo glóbulos rojos, estos antígenos se ponen en la membrana del glóbulo, y luego de enfrentar los anticuerpos, lo que voy a hacer es aglutinar, o se llama hemaglutinación, ¿no? Entonces, cuando las parasitemias son bajas, aplican estos métodos, ¿no? Detectan anticuerpos a partir de la segunda o tercera semana de la infección. Es más, si yo quisiera hacer un estudio de prevalencia para saber qué población ha sido la expuesta, puedo mostrar una población, ¿no? Y ver la forma de poder plantear programas de control, de educación, de control de vectores, etcétera, ¿no? En la forma congénita, acuérdense, el recién nacido que nace y no manifiesta sintomatología, es necesario confirmar la infección, sabiendo ya que la madre es positiva, ¿no? Entonces, en este niño es necesario confirmar la infección. Entonces, como saben ustedes que las IgG son maternos y atraviesan la placenta, entonces hay que monitorizar a estos niños. Y el tema de seroconversión o elevación del título de anticuerpos, o el mantenimiento del título de anticuerpos, ¿no? Confirmaría la infección. Y bueno, yo podría esperar hasta 9 meses para buscar IgM en el niño, ¿no? Cuando ya desaparezcan las IgG. Pero tampoco podría esperar todo ese tiempo, por eso que ahí entra a tallar la importancia de
tamizar el título de anticuerpos. Como dice también, podría echar de mano esta herramienta para monitorizar tratamiento, ¿no? O sea, los títulos de anticuerpos deberían permitirme monitorizar la evolución de la enfermedad post-tratamiento. Es un cuadrito que ayuda muchísimo sobre la utilidad de las pruebas de diagnóstico dependiendo de la fase de la enfermedad o la forma de la enfermedad, ¿no? Vemos que el PCR toma mucha importancia, pero es un método más costoso, necesita experticia de personal, equipamiento. La gota fresca es una gota de sangre del pulpejo, como les decía, al microscopio puedo ver parásitos en movimiento, pero apenas es una gota, ¿no? Podría concentrar, como le dijimos, por la centrifugación de un tubo con sangre, de ayudar a concentrar parásitos o hacer cultivos, pero estos cultivos también tienen el problema de que pueden contaminarse, eh, hay que esperar un tiempo para que crezca el parásito, ¿no? ¿No? Y la importancia de la prueba serológica para las formas crónicas o las congénitas, ¿no? Respetando, como les dije, e interpretando bien el tema de la IgG y de la IgM, ¿no? Este cuadro habla de hasta los 6 meses, pero hay otras referencias que hablan hasta los 9 meses para que aparezcan los IgM del niño, ¿no? Podemos eh, responder cualquiera de las dos, ¿no? 6 o 9 meses, no hay problema. Bueno, eso es todo, jóvenes. Y el miércoles nos encontramos para dar un pasito con el tema 4 y 5, Leishmania y Chagas. Suerte.